Así que bueno, Dios les bendiga. Yo quiero compartir con ustedes algo especial, algo puntual que está en Romanos. Abra su Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Nuestro hermano Nelson compartía dentro de un culto parte de este pasaje. Romanos 12, del 1 al 2. Nuestro hermano Nelson lo predicaba y yo de ahí tomé otras cosas también. Yo he predicado muchas veces este pasaje. Tengo un mensaje que se llama No os conforméis, que es de hace muchos años, para jóvenes. Pero la palabra del Señor es un libro vivo. Y cada vez nosotros podemos, por ejemplo, yo he predicado muchas veces Romanos 12, muchas veces. Lo he escuchado predicar muchas veces. Pero lo escuché predicar hace días atrás y aprendí algo nuevo. Y ahora al desarrollar este mensaje también aprendí otra cosa del mismo mensaje, del mismo pasaje bíblico. Entonces la Biblia siempre, ¿cierto?, se va abriendo a nuestra mente, a nuestro corazón para ir conociendo más del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tomen asiento, nuestra hermana ya oró, ¿cierto? Yo creo que la palabra del Señor está bendecida y que Dios, ¿cierto?, tratará también con nosotros para poder hacerle entender algo. Cuando leemos la Biblia, el Antiguo o el Nuevo Testamento, hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, esto que dice aquí, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa presentarse ante Dios en sacrificio vivo? Muchos pensarán y asociarán el tema o la palabra sacrificio. Sacrificio se llama este mensaje, sacrificio. A ver, digan conmigo, sacrificio. Sacrificio, así se llama este mensaje, sacrificio. Y muchos tendrán la figura del Antiguo Testamento cuando sacrificaban los animales delante de un altar. En un altar le prendían fuego y dice el Antiguo Testamento que el olor que subía, ¿cierto?, hacia arriba era un olor grato al Señor. No tiene que ver, ¿cierto?, con que fuera una comida o un asado, que literalmente era un asado, porque después los sacerdotes y la gente tenía que comerse ese sacrificio. Era un asado, era un asado. Yo ahora de broma digo, cuando se hace un asado entre hermanos, vamos a hacer un holocausto para Jehová. Y muchos dicen, vamos a hacer un holocausto, un asado. Muchos comieron holocausto estas fiestas de fin de año, me imagino. Pero y muchos pensarán y leerán Romanos 2 y pensarán, ¿acaso yo tengo que quemarme o prenderme en fuego para ofrecerme en sacrificio vivo al Señor? ¿Qué significará que yo tengo que ser un sacrificio vivo al Señor? ¿Qué significa vuestro verdadero culto racional? ¿Qué significa esto? Que racional, que el culto, que a qué hora empieza el culto, que quién tiene la razón o no. Entonces por eso muchos cuestionan la Biblia, porque tiene un lenguaje a veces muy complicado. Esto está traducido al español, sabemos que tiene otro origen en la palabra o cómo se escribió. Yo tengo aquí algunas versiones del mismo pasaje que van a ir explicando más. Ahora, ¿por qué nosotros no recibimos la Biblia, ¿cierto?, de una manera más clara, de un lenguaje más sencillo? Ahora venden en la librería Biblia, ¿cierto?, con lenguaje sencillo, lenguaje para jóvenes, para que puedan entender más los versículos. Pero entendamos que la palabra del Señor es la palabra de Dios, amén, es la revelación de Dios y viene en este lenguaje, ¿cierto? Porque un lenguaje así, una manera de escribir así merece estudio, ¿ya? Porque si la Biblia dijera, por ejemplo, no se conformen a este mundo, no vivan esta volada, ¿se imaginen que la Biblia diga así? Como que no calzaría. Sería como cualquier pasquín, como cualquier libro, como un libro, como una historieta, como Condorito, ¿cierto? Como los portales de internet o como La Cuarta. O sea, la Biblia está en este lenguaje porque así merece estudio, porque así merece que nosotros podamos investigar más, es cierto, lo que realmente quiere decir la palabra del Señor. Pero yo tengo otras versiones de este pasaje para que podamos entender qué es un culto racional, qué es lo que quiere Dios y qué es vivir una vida de sacrificio. Cómo poder conocer a Dios, cómo poder vivir la gloria del Señor. Porque quiero decirles, el propósito de que ustedes estén aquí como jóvenes cristianos, ya sea que lleven mucho tiempo en las cosas del Señor o que estén de niños en las cosas del Señor, o otra persona, ¿cierto?, que lleva poco en los caminos del Señor, que recién se está acercando,
desde hace poco y no entiende mucho este lenguaje, ¿cierto?, de la Biblia, o el mismo lenguaje que utilizamos nosotros los evangélicos, pueda entender más y conocer a Dios. El propósito de que estemos aquí es conocer más a Dios. Es conocer más a Dios. Es conocer su gloria, conocer su poder, que Dios nos pueda cautivar a nosotros. Que todos los intereses mundanos, que todos los intereses ajenos, ¿cierto?, sean quitados para que nuestro único interés sea Jesucristo, su Espíritu Santo, su poder. Y no solamente para que nos quedemos ahí apreciando que Dios es real, que Dios es bueno y que es Dios bondadoso, sino para que el poder de Dios se te pegue, hermano, sino que para que la gloria del Señor se refleje también en nuestra vida. Ese es el destino. Ese es el propósito por el cual estamos aquí, para que cada uno refleje a Cristo, o sea, conocer tanto a Cristo, que ya de tanto conocerlo, de tanto estar conversando con Él, de tanto estar alabándole, estemos, ¿cierto?, siéndonos cada vez más parecidos a Él. Y eso es difícil porque conlleva que nosotros renunciemos a nuestro carácter, a nuestra manera de ser. Voy con algunos pasajes, ¿cierto?, que están tomados de otras versiones bíblicas. Hay una versión que está antes de la revisión normal, que la mayoría tiene, que es la 1960. Hay una versión antigua que la utilizaban los antiguos pentecostales, que es la 1909 y que es bien parecida, pero dice en el versículo 2, dice: reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, aquí dice, para que comprobéis, amén, pero esta dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo voy a pedirle que memorice las palabras, ¿cierto? Aquí dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión 60 dice: comprobéis, y comprobéis viene de comprobar. Amén. Entonces lo que usted tiene que hacer en su vida es comprobar a Dios. Muchos pasamos aquí la vida en la iglesia sin comprobar nada de que Dios es real. Estamos aquí por inercia. Muchos jóvenes vienen a la iglesia porque los papás los traen o porque un amigo los invitó, pero todavía no han comprobado en su vida que Dios es real, que Dios es poderoso. Por lo tanto, este pasaje dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente para que nosotros podamos comprobar la voluntad del Señor. No vamos a poder conocer ni entender la voluntad del Señor si primero no comprobamos la realidad de Dios en nuestra vida. Yo le pregunto a usted, ¿ha comprobado a Dios en su vida? Yo sé que algunos tienen un testimonio del poder de Dios, pero hay otros que no, quizá, que están aquí y nunca han comprobado nada. O dicen: no, yo estoy aquí porque Dios tocó a mi mamá. Yo estoy aquí porque Dios tocó a mi hermano. Yo estoy aquí porque Dios tocó a mi papá. Yo estoy aquí porque hace años mi primo fue sanado. Dios lo sanó, ¿cierto? Yo estoy aquí porque me gusta una niña. Yo estoy aquí porque encuentro buena onda a los jóvenes. Yo vengo aquí porque me gusta tocar la guitarra. Yo vengo aquí porque me gusta escuchar los coros. O sea, miles de cosas por las cuales podemos venir a la iglesia, pero sin haber todavía comprobado a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿han comprobado a Dios? Esa es la versión 1960. La 1909 dice: para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la segunda palabra. ¿Cuál es la primera? Comprobar. Si alguien puede anotarlo ahí, no sé. Comprobar. Y la segunda es experimentar. ¿Para qué experimentéis? Y yo voy con otra pregunta para su vida, para su mente, para su corazón. A todos los que están aquí. Usted, joven amado, que está aquí en esta tarde, ¿ha experimentado el poder de Dios? ¿Ha experimentado la gloria de Dios? Yo fui un joven, siempre lo digo, y los que conocen mi testimonio de cerca lo saben. Estuve muchos años en la iglesia, estuve en el coro de la iglesia. Participaba en la iglesia, era hijo del predicador, era hijo del hermano que visitaba, era hijo, cierto, de un diácono de la iglesia, de un hombre, cierto, de mi padre, quien predica la palabra del Señor todavía, y yo era el hijo y estaba ahí siempre involucrado en las cosas del Señor, pero yo nunca había ni comprobado ni experimentado el poder de Dios en mi vida. Por lo tanto, cuando yo tenía 14, 15 años, las cosas del mundo, cierto, empezaron a ser atractivas para mí y comencé a apartarme de los caminos del Señor. ¿Por qué pasa esto con muchos jóvenes que están dentro de la iglesia? Bienaventurados, Dios bendiga, dichosos podríamos decir, los que siempre han estado en las cosas del Señor y Dios los ha tocado a temprana edad. Hay chicos y hay jóvenes que Dios los ha seleccionado, Dios los ha tomado, los ha ungido y siempre los ha mantenido en sus caminos.
Pero muchos de nosotros, en mi caso, nos hemos descarriado para después volver con mano dura. Predicaba el hermano Francisco el otro día lo que era ser llamado con amor, estando en la iglesia, que Dios tocara nuestra vida, un día estando en la iglesia, aquí, y el Señor irrumpe en nuestra vida y nos llama, nos restaura. Eso es ser llamado con amor. Pero yo en mi caso, y muchos jóvenes que se apartan del Señor estando en la iglesia y después se descarrían por seguir las cosas del mundo, son llamados con dolor. Y yo fui llamado con dolor. Yo tuve que pasar por muchas cosas. Tuve que pasar, ¿cierto?, por la calle, por las andanzas, por las persecuciones, por muchas cosas terribles, por muchas consecuencias, a causa del pecado, a causa del descarrío. Tuve que pasar por todas esas cosas y al final darme cuenta que Dios me amaba y al final experimentar el amor de Dios. Entonces hay que comprobar a Dios y hay que experimentar a Dios. Entonces, ¿cuál es el camino o cuál es la estrategia para los jóvenes? Los que experimentaron a Dios ya. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta y que levanten la mano, pero con sinceridad, con honestidad, porque esto vamos a hacerlo interactivo. ¿Quiénes han experimentado el poder de Dios en su vida? ¿Quiénes han sentido la gloria del Señor de manera que tienen la convicción de que Dios los tocó y de que nunca se van a apartar de los caminos del Señor, puesto que Dios tocó su vida? ¿Hay alguien que haya experimentado el poder de Dios? Levanten la mano. Amén. Dios bendiga a los que han experimentado el poder de Dios. Y los que no han experimentado el poder de Dios no se sientan mal, no pueden sentirse mal. Y están en el mejor lugar y en la mejor instancia para experimentar el poder de Dios. Y los que experimentaron el poder de Dios tienen que llevar a los que no han experimentado el poder de Dios para que comprueben y experimenten el poder de Dios. De eso se trata esto. Amén. No se trata de los más espirituales y de los más carnales. No se trata de los que quieren ni de los que no quieren. Si estamos aquí, todos estamos bajo la mirada de Dios, bajo el amor de Dios, y Dios quiere que todos le conozcamos a Él. Amén. Hay una traducción, cierto, muy actualizada, y que esto sí que lo vamos a entender. Se llama traducción lenguaje actual. Dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle, ¿cierto? Está más claro. Y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y el verso 2 dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Amén. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán, y aquí viene la tercera palabra, saber. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, primero es comprobar, también experimentar y también saber. Saber lo que es Dios. ¿Qué es saber lo que es Dios? Lo primero sabemos, por ejemplo, que Dios es santo. Pero no basta solamente con leer o con escuchar o con cantar que Dios es santo, sino que saber que Dios es santo. Porque si nosotros cantamos santo, 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 escuchamos santo, santo, santo y hablamos de la boca para afuera santo, santo, santo y no vivimos en santidad, nos gustan las cosas del mundo, estamos decidiendo entre seguir a Cristo o seguir las cosas del mundo, no sabemos de Dios. Porque si supiéramos, si conociéramos, si entendiéramos que Dios es santo, viviríamos en santidad. Por lo tanto, si hay algo del mundo que nos atraiga, lo que dice Primera de Juan, ¿cierto? Que las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo es, ¿cierto? La vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Y aquel que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si las cosas que están en el mundo nos atraen primero que Dios, es que nosotros no conocemos realmente ni sabemos de Dios. Quiero que se puedan grabar esto en sus corazones. Es muy diferente conocer de Dios que conocer a Dios. ¿Escucharon bien? Es muy diferente conocer de Dios, saber de Dios, que conocer a Dios. Un teólogo puede conocer mucho de Dios, pero no conocer a Dios. Y hoy día, con todo lo que estamos aprendiendo aquí en la iglesia, nosotros podemos transformarnos, ¿cierto?, en personas que tienen mucha información de Dios, pero sin ni siquiera conocer realmente a Dios. Amén. Otra versión que habla también de saber, dice que se entreguen
ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Esto es el culto espiritual que deben ofrecer. No vivan ya de acuerdo con las reglas de este mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así se renueve toda su vida. Así llegarán a saber cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Esa Biblia se llama Dios habla al hombre. Tengo otra Biblia que habla de comprobar. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, amén, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Comprobar, saber, experimentar. Y tengo otra palabra de una Biblia que tengo yo que se llama Biblia de las Américas. Transformaos mediante de la renovación de vuestra mente para que verifiquéis, amén, cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta es otra palabra, otro vocablo, verificar. ¿Qué es verificar? ¿Cómo? Cerciorar. Esa palabra está buena, cerciorarse de algo. Eso es verificar. Eso es verificar. Que yo veo que el teléfono está bueno o que funciona, pero yo lo reviso, lo chequeo, lo analizo y verifico. En las empresas, en las fábricas se usa esto, la verificación, para después la certificación. O sea, el producto está hecho y algún fabricante o algún operario puede decir, no, si la caja de leche está hecha, o no, si el mueble está hecho. El colchón, qué sé yo, la guitarra, las cosas que se fabrican, o este micrófono está hecho, está fabricado. Pero ¿qué se tiene que hacer? Una verificación. Entonces muchos conocen la Biblia, muchos conocen los coros, muchos conocen los cánticos, muchos vienen a la iglesia, muchos llegan a la hora, etcétera. Pero muy pocos han verificado lo que es el poder y la gloria de Dios en sus vidas. Entonces es experimentar, es comprobar, es saber y es verificar. Cuando hay una persona por la vida que ha sabido, que ha conocido, que ha comprobado, amén, que ha experimentado y que ha verificado el evangelio, nadie lo para, nadie lo mueve. El que ha comprobado, experimentado, conocido y verificado el evangelio es una persona que no se detiene por cualquier cosa, es una persona que avanza, amén. Y Dios quiere esos jóvenes aquí, esos jóvenes. Entonces, los que no han verificado todavía el poder de Dios, sí, lo han sentido hasta cierto punto, pero Dios quiere que usted verifique su poder. Dios llamó en Jueces a un hombre llamado Gedeón, que era el menor de sus hermanos, y lo llamó con un propósito y le dijo, cierto, que él tenía que sacrificar el toro de su padre, que era el ídolo de toda la villa, de todo el lugar que estaba. Entonces Gedeón hace eso, todos lo persiguen, y Dios le dijo, yo estaré contigo. Pero Gedeón le pidió una confirmación a Dios, le pidió una confirmación. Él quiso verificar que Dios estaba con él, amén. Entonces muchos a veces por los problemas que tienen dudan y dicen, Señor, ¿tú estarás conmigo o no? Pero yo le invito a verificar. Yo quiero saber, yo quiero entender, quiero ver la mano de Dios en mi vida, acompañándome. No quiero llegar al culto y ver si Dios me toca o no. ¿Saben? Una parte del evangelio, yo en mi vida, yo le voy a contar mis primeros años en el evangelio. A mí me decían, levanta tus manos y Dios te va a tocar. Y Dios te va a tocar. Y yo pensaba que era algo mágico. Y llegaba a la iglesia, o me invitaban a un culto, a una vigilia, y yo llegaba y mientras cantaban yo levantaba mis manos y decía, tócame, Señor, pero tócame, Señor. Y estaba ahí, pensaba cosas, y trataba de pensar, no sé, en algo blanco, en la pureza, en las alas de los ángeles, en nada que me llevara al pecado, y decía, Señor, tócame, tócame. Y después terminaban los cánticos, después venía la palabra, la administración de la palabra, yo pasaba adelante emocionado, Señor, tócame, tócame, y no pasaba nada. Y después terminaba el culto, terminaba la vigilia y Dios no me había tocado, y yo me iba enojado, frustrado para la casa, porque Dios no me tocó. Entonces yo pensaba que Dios no estaba conmigo, porque Dios no me había tocado. No se trata, jóvenes amados que están aquí, de que Dios nos dé un toque en un culto. Se trata de ir buscando a Dios para ir verificando lo que Dios va a hacer conmigo, para ir conociendo lo que Dios quiere de mí. Amén. Porque muchos a veces esperan un toque de Dios
sin dejar siquiera el pecado, los problemas con los padres, los conflictos, y a veces queremos recibir el toque de Dios, pero así no funciona ni funcionará tampoco. Amén. Entonces, mire, ¿sabe lo que nos está diciendo Dios en esta tarde? ¿Sabe lo que nos quiere decir el Señor a través de esta palabra? Hijos, compruébenme. Hijos, verifíquenme. Hijos, conózcanme. ¿Ah? Hijos, hijas, sepan de mí. Sepan quién soy y sepan qué es lo que quiero con ustedes. Eso es lo que quiere Dios por medio de esta palabra. Entonces verifiquen lo que Dios quiere con ustedes. ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? ¿Cuál es la manera en la que Dios me va a tocar? Eso debería llamarnos la atención. ¿Ah? Porque les vuelvo a decir, hay algo grave, hay algo peligroso en venir a la iglesia rutinariamente, por costumbre, sin que nunca pase algo en nuestra vida. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes que Dios los quiere usar. Yo hoy día estoy predicando aquí, pero yo era el último que me ganaba yo en un grupo de jóvenes hace años atrás. El más rebelde. A mí me tenían que ir a buscar a la casa para ir a los jóvenes, porque yo no quería, no tenía ganas. Y hoy día nosotros estamos aquí hablando de la palabra del Señor, pero hoy día ustedes ya los veo con una bendición tremenda de estar aquí en la casa del Señor. Dios sin duda más adelante los va a usar. Y no me refiero solo a predicar o a cantar, sino en las áreas de su vida, en sus profesiones, en lo que ustedes estudien, en lo que ustedes se preparen. Y también en la casa del Señor, Dios los va a usar y Dios los quiere usar. Pero esto se trata de ir descubriendo, sabiendo, conociendo, experimentando a Dios en nuestra vida. Muchos dicen que los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero ya nosotros sabemos que no son el futuro, son el presente de la iglesia, puesto que los jóvenes tienen una participación activa dentro de la casa del Señor. Por lo tanto, tienen que ser usados por el Señor. Y para eso es necesario que nosotros vivamos una vida de sacrificio. Y aquí voy, ¿cierto?, con lo puntual de esta palabra. Dios siempre mira nuestro caminar. En la antigüedad Dios levantó ¿a qué pueblo? Al pueblo de Israel. Un pueblo que le servía y le ofrecía sacrificios. Pero esto nos demostró al final que el hombre por sí solo no puede agradar a Dios y no puede darle a Dios algo que lo satisfaga de una sola vez. O sea, el pueblo de Israel ofrecía sacrificio, después volvía a pecar, después ofrecía sacrificio y después volvía a pecar. Ese sistema sirvió, ¿cierto? La ley, todo eso sirvió para mantener a un pueblo en santidad, pero a la misma vez dice el apóstol Pablo en Romanos que sirvió para mostrar que el hombre no puede agradar a Dios en las fuerzas de su carne. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel y al final con toda la humanidad? Porque ningún sacrificio pudo satisfacer a Dios. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios con el problema del pecado? Enviar a su propio Hijo en sacrificio por nosotros, para pagar el sacrificio. Y el sacrificio de Jesús, que es lo más importante del Evangelio, lo central del Evangelio, no es la música, ¿cierto? No es lo que nosotros podemos hacer, no es una campaña, no es un paseo, no son los bautismos, no es la radio, no son los CD, no son los mensajes, no es el teclado, la batería, no es el templo. Lo central del Evangelio, para que no nos perdamos, es Jesucristo murió por mí, me salvó, me levantó, me redimió. Eso es lo central del Evangelio, para nunca olvidarlo. Este sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra es satisfizo, no satisfació, satisfizo. O sea, fue satisfactorio para Dios. El único sacrificio que pudo satisfacer a Dios Padre fue el sacrificio de su propio Hijo. Y esto lo dice la palabra del Señor. Yo tengo algunos pasajes en Hebreos 9:28, que así también Cristo fue ofrecido una sola vez, amén, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, amén, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan al Señor? Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué destaca la Biblia una sola vez? Porque ¿cuántos corderitos murieron en el Antiguo Testamento? Miles. Un corderito, otro corderito, otro y otro y otro y otro corderito, y vamos, la familia ofrece, miles de corderos murieron. Pero el Cordero de Dios murió una sola vez y se acabó. No más. No más muertes de sacrificio. Y dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro 3, versículo 18. Amén. Entonces, el único sacrificio que pudo satisfacer de una sola vez a Dios es el sacrificio de Cristo, puesto que el hombre siempre vuelve a caer debido a su naturaleza pecaminosa. No había una solución para el pecado. Dios envió a su Hijo y lo sacrificó una sola vez para que en Él podamos ser libres del pecado. Solo en Cristo podemos vivir la vida que agrada a Dios. Hoy nosotros somos ese sacrificio vivo y todo lo que hoy nosotros hacemos para Dios es un sacrificio para Dios. Amén. Y de esto se trata, de vivir en sacrificio para Dios. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Voy de nuevo con otra versión más entendible. Les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Amén. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Entréguense ustedes mismos como ofrenda viva, consagrada y agradable al Señor. Y aquí quiero hablar de un panorama que es lo que aprecia el mundo acerca de nosotros, porque quiero decirle, es un sacrificio para Dios que nosotros estemos hoy día aquí. Amén. Es un sacrificio. Hace calor afuera, podríamos estar en el río, podríamos estar en el lago, podríamos estar pasándola bien, podríamos estar en el mall comiendo un helado triple, podríamos estar en el cine tomando una Coca-Cola light, refrescante, helada. Podríamos estar en otra parte, pero estamos aquí, el sábado a las 7 de la tarde, en enero, vacaciones, estamos en el culto de jóvenes y con corbata más encima. Santo es el Señor. Dios ve esas cosas. Dios ve esas cosas. Dios ve que quizá en el pasado usted tenía toda una onda de amigos, ¿cierto? Usted tenía todas sus amistades. Yo cuando llegué al culto de Año Nuevo, que llegué más tarde, sí es verdad, pero me llenó mi corazón el ver a varios jóvenes aquí, a ver a personas nuevas, familias que ni conocía, verlos aquí la noche de Año Nuevo, en la iglesia, a las 12 de la noche. Es que hay que estar loco, porque hay que dejar todo el ambiente familiar para ir a meterse a la iglesia para el Año Nuevo. Yo cuando estaba en el mundo, el Año Nuevo, yo los carreteaba, pero hasta las 6 de la mañana del otro día, que ya, yo creo que el día 5 de enero me despertaba y seguía dando el abrazo, pensaba que era Año Nuevo todavía. La caña y la caña y la caña y la resaca, esa era mi vida antes. Pero estar ahora en la casa del Señor significa, y yo vi a algunos jóvenes y me imagino qué lindo que este joven esté aquí, porque yo sé que el año pasado tenía luchas y tenía sus amistades y quisieron una tomatera y quisieron una juntación, como se dice ahora, para ir a carretear, para ir a pasar al Año Nuevo, ¿cierto? Para ir a recorrer los bares, las discotecas, para ir a bailar. Que en la casa de la Yanitza Yuvitza había una fiesta y que todos fueron para allá. Y yo después fui de vuelta a la casa y todo el mundo carreteando, aquí estos departamentos, fiesta en cada piso, y para allá la fiesta y todo, ¿cierto? Con el cotillón y bailando, y al otro día, ¿cierto? Todo el mundo durmiendo, y hoy día todos viven su realidad, siguen vacíos. Por lo tanto, ¿por qué hablo de esto? Porque nuestra vida sigue siendo un continuo sacrificio para Dios. Y Dios sigue gozándose en ese sacrificio como si antes se gozaba en el sacrificio del pueblo de Israel. Se gozó en el sacrificio de Cristo, que lo satisfizo, esa es la palabra. Y ahora, como nosotros somos hijos de Dios también, vivimos una vida en constante sacrificio. Amén. Las hermanas, ¿cierto? Que como mujeres también tienen toda una vivencia en el pasado. Hoy día estar aquí, las jóvenes, en la casa del Señor, significa algo para Dios. Amén. Es algo importante para Dios que estén aquí en la casa de Dios. Yo quiero hacerles entender esto porque para muchos les puede parecer aburrido o en algún momento no les dan ganas de venir a los jóvenes o al culto o a la oración o a la escuela dominical. Pero la vida en el Evangelio es una vida de sacrificio. Y no me refiero, por favor, no me entienda mal, a que ya es una vida de sacrificio. Una cruz que tengo que llevar para ver la gloria del Señor en un futuro.
más allá del sol. No, 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 no. No se trata de eso. Que en parte es verdad, que llevamos una cruz, que llevamos una vida de sacrificio, que hay que renunciar, que muchas veces cansa y que más allá del sol veremos la gloria de Dios, es verdad. Pero la apreciación que tiene el mundo es que nosotros somos, cierto, aburridos por estar aquí, o que no nos entienden simplemente que nosotros podamos estar aquí, pero es una vida de sacrificio. Amén. Y esto yo se lo hablo para que cambiemos nuestra mentalidad, y era lo que predicaba nuestro hermano el otro día, para no cansarnos, para no vivir el evangelio como una rutina, como que siempre es lo mismo. Hay que ir renovando la mente en las cosas del Señor. Hay que ir entendiendo, conociendo más, cada vez más a Dios, ir descubriendo a Dios. Que Dios se haga atractivo para nosotros. Pero a veces Dios compite en nuestra mente con otra cosa atractiva del mundo. Pero quiero decirles con toda certeza que cuando vamos conociendo a Dios, las cosas del mundo pierden su valor. Pierden su valor. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes se van dando cuenta que cierto estilo de música, que cierta tendencia, que cierta onda es totalmente ridícula cuando vemos la gloria y la santidad de Dios. Y esto es para pocos, no es para muchos. Por lo tanto, si es para pocos y nosotros estamos aquí, somos bienaventurados y somos seleccionados por Dios. Y podemos ocupar esa palabra que dice: muchos son los llamados al evangelio, sí, pero pocos son los escogidos. Y quiero decirle con toda certeza que Dios a usted lo escogió también para ser diferente a los demás, para marcar la diferencia. Y hay que ir renovando la mente, bendito sea el nombre del Señor. Hay que ir avanzando, conociendo más al Señor para que Él se haga atractivo para nosotros. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, conforme a lo que Dios dice, usted puede pasar su vida en la iglesia sin conocer realmente a Dios. ¿Sabe qué es lo delicado? Es tratar de conocer a Dios mezclado con las cosas del mundo. Eso es peligroso y eso es grave y eso no sirve. Conocer a Dios mezclado con las cosas del mundo no se puede. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Amén. Y yo no estoy hablando de que seamos personas, que seamos monjes, que no podamos salir, que no podamos pasear, que no podamos compartir, que no podamos reír. Como jóvenes lo hacemos. Como jóvenes lo hacemos. Amén. Pero Dios siempre tiene que estar en el lugar más destacado de nuestra vida. Nuestra vida es de sacrificio. ¿A cuánto les gusta jugar a la pelota? A mí me gusta jugar a la pelota. Y no es malo jugar a la pelota o jugar básquetbol. Y vamos jugando y vamos haciendo deporte, pero si hay culto yo no puedo cambiar el balón de fútbol ni la camiseta por Dios. Ahí entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Sacarte el fútbol, sacarte la pelota de la cabeza, por poner un ejemplo. Yo lo digo porque a mí me gusta el fútbol. Me gusta y veo el partido y veo al equipo que me gusta a mí, cierto que no es ningún equipo chileno. A los que me conocen saben el equipo que me gusta. Pero cuando dan partido y viene la hora del culto, ¿qué cree usted que hago yo? ¿Qué cree usted que hago yo? Apago la cuestión. Apago la cuestión. Aunque vayan ganando, aunque hagan goles, pero viene el culto. ¿Por qué? Porque Dios es más importante para mí. Dios es más importante que el equipo. Dios es más importante que la música. Dios es más importante que todo, que todo, que todo. Entonces eso yo lo hago, pero no me domina. Ahora el problema está cuando me domina. Cuando un equipo de fútbol me deja en la casa. Cuando los amigos, los compadres, los brothers, los brocas, los cauros me dejan en la casa. Ese es el problema. Ahí ya hay drama con Dios. Ahí ya hay una batalla entre Dios y la carne, entre la carne y Dios. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, estas son palabras de ánimo, de fortaleza para ustedes, porque yo sé que se hace difícil, que ahora viene el verano y que cuesta, pero debe haber un sacrificio, debe haber un sacrificio. Y cuando hay un sacrificio, nuestra mente se va a ir renovando y Dios nos va a permitir conocerle más. Y cuando vamos conociéndole más, esto va a ir siendo más agradable, amén, más llevadero, no va a ir siendo más aburrido. Y hay jóvenes que están en la iglesia aquí,
que hoy día no vinieron. Y ustedes los conocen, pero ustedes tienen que hacer el ambiente para que ellos comprueben, para que ellos experimenten, para que ellos conozcan, para que ellos sepan, amén, y para que ellos verifiquen que Dios es real. Y para eso, Dios tiene que ser real en su propia vida, joven, en su propia vida, hermano, hermana que está aquí. Que Dios sea real en nuestra vida, que se note que soy de Dios, que se note que soy hijo de Dios, que se note que soy una hija de Dios. Y ahí el joven va a ver este grupo y se va a interesar de a poco, y Dios va a hacer una obra en él. Y así cada uno de nosotros vamos a poder comprobar, experimentar, verificar, saber. ¿Se grabaron estas palabras? 4 palabras. La primera, comprobar. La segunda, experimentar. ¿Cuál? Experimentar. La tercera, saber. Saber. Y la cuarta, verificar. Verificar. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Quiero verificarlo, quiero comprobarlo, quiero conocerlo, quiero saber de las cosas de Dios y quiero conocer a Dios, no solamente quiero conocer de Dios. Entonces, de esa manera, el Evangelio se va a disfrutar, se va a vivir. No vamos a vibrar con las cosas del mundo, vamos a vibrar con el poder de Dios. Y se hace difícil para los jóvenes, porque el joven está en la flor de la vida y tiene toda una estructura emocional de cosas que va recibiendo, de cambios, de cosas nuevas en la parte íntima, en el fuero íntimo, que cuesta que el Espíritu de Dios, cierto, pueda obrar, porque hay tantas cosas en las que el joven está pensando y dirigiendo su deseo, su energía, que muchas veces se desenfoca de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es entregarse al Señor en sacrificio. Así que Dios bendiga a los que están aquí en esta tarde. Ustedes hoy están en sacrificio. Aunque no haya fuego, holocausto, altar, ni nada aquí. Aquí hay un sacrificio en esta tarde. Los domingos aquí es una fiesta de sacrificios. Una fiesta de sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Dios hoy? Hoy día que nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta sacrificarnos para Dios. Alegamos y protestamos por todo. Estamos cansados. Que a la hora, que venir el sábado, que me invitaron mi amigo, que aquí hay un carrete, que aquí hay algo, que me invitaron, que voy a faltar, que no quiero venir, pero no nos sacrificamos para Dios. Y hay gente, yo siempre doy el ejemplo de los musulmanes, jóvenes musulmanes, que están dispuestos a llenarse de bombas, a ir a un centro comercial, a llamar por teléfono y que de allá el amigo le dé el detonador y reventarse por causa de su creencia. Y a nosotros nos cuesta venir a la iglesia. Y ellos no tienen el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el poder de Dios y más encima somos pentecostales. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro sacrificio para Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? Amén. El otro sábado van a Chillán los jóvenes. Vale, puro hermano Nelson. Van a Chillán, ¿o no? Es un sacrificio. Ir para allá, ir al culto, después volver, después estar el domingo acá. Es un sacrificio. Pero quiero decirles que Dios lo ve y que Dios les va a bendecir. No, parece que no se lo creen. Dios les va a bendecir. Y no se trata porque ustedes pueden ir a Chillán y levantar las manos y Dios no los va a tocar a lo mejor. Y después van a volver al culto el domingo y Dios no los va a tocar. Pero saben, algo puede pasar en la semana. Algo puede pasar a fin de año. Algo puede pasar a la mitad del año. Una petición que hay en su corazón o un favor, una puerta abierta se puede desatar. ¿Por qué? Porque yo le di el sacrificio correspondiente a Dios. Yo le di a Dios lo que correspondía, yo le di mi vida, yo le di mi tiempo los sábados, yo le di mi cántico, yo le di mi alabanza, yo le di mi tiempo. Y Dios ve todas esas cosas. No pasen la vida del Evangelio pensando que porque les tocó nomás, sino que Dios ve todas estas cosas y las mide y las pesa. Y la Biblia dice que los ojos de Jehová miran toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y
jóvenes, Dios anda buscando, mirando por todas las iglesias. ¿Quiénes son de verdad? ¿Quiénes realmente están buscando su gloria, su poder, su presencia? Alabado sea el nombre del Señor. Ya estoy terminando. Dios los quiere usar. Yo les digo, ustedes cantaron aquí y Dios hizo algo, ¿cierto? Con la persona que estaba ahí. Le llegó, ¿cierto?, a la médula la alabanza. Se desarmó el hombre ahí, empezó ahí. Uno sabe que está un poquito ahí, medio mareado, ¿cierto? Pero el poder de Dios, ¿cierto?, hace una obra ahí. Y yo los veo este coro, y si se siguen preparando cada vez más al cantar, algo puede pasar en la calle, o yendo a otra iglesia, o a otro lugar, que el poder de Dios se desate cuando ustedes canten. Más que tocar bonito, yo sé que ustedes lo saben, que cuando canten, que cuando alaben a Dios, la gloria del Señor se desate, el poder de Dios, jóvenes empiecen a ser bautizados, la gloria del Señor empiece a caer, que alguien salga profetizando, que algo suceda, un terremoto, algo, cualquier cosa, una manifestación del poder de Dios, que se note que Dios está con ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he recorrido muchas iglesias y he visto a muchos jóvenes. Los hermanos, algunos hermanos de aquí que me han acompañado a predicar o han acompañado a nuestro hermano Francisco, hemos visto muchos jóvenes, y muchos jóvenes estar en la iglesia por estar en la iglesia simplemente, porque están acostumbrados a ir simplemente, porque están en la música, porque están en el coro, porque bueno, aquí estamos nosotros. Pero es diferente cuando saben de Dios, cuando comprueban, cuando experimentan y cuando verifican a Dios, entienden la voluntad de Dios y lo que Dios quiere. Y eso es agradable y eso es perfecto. El que no entiende que la voluntad de Dios es agradable ni perfecta. Ellos piensan, no, eso es aburrido, no, eso para qué, eso no es para mí, yo la paso bien en el mundo. Y para el mundo piensa que usted está aquí preso en la iglesia. Y nosotros acá los espirituales pensamos que ellos están presos en las cadenas del pecado. Entonces, ¿quién entiende a quién? ¿Quién tiene la verdad? Nosotros estamos presos aquí, cantando y leyendo la Biblia, con corbata, o ellos están presos en sus delitos y en pecados. ¿Y qué es lo peligroso? Que hay jóvenes que están aquí que les gustaría estar allá, que hay jóvenes que están aquí que se sienten presos y les gustaría estar allá, porque piensan que allá están libres, piensan que bailando en la fiesta es ser libre. Ustedes tienen que entender el panorama de la Biblia, de la palabra del Señor, lo que Dios enseña. Y si ustedes creen entender que ellos están en pecado, ¿por qué desean las cosas del mundo? Si saben que ellos están encadenados, ¿acaso queremos ir a volver a colocarnos cadenas? No. Entonces, si ustedes están aquí y están libres, sean libres, pues. Amén. Siéntanse libres y alaben al Señor con libertad y busquen al Señor con libertad. Porque son los de allá los que están encadenados y nosotros tenemos que estar tan pero tan libres que tenemos que ir allá, no a pasarlo bien con ellos, sino a libertarlos a ellos de las cadenas. Pero si nosotros estamos acá queriendo estar allá, no estamos libres. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, la voluntad del Señor hay que comprobarla, entenderla, conocerla, verificarla y experimentarla en nuestra vida. Si usted todavía no ha verificado, no ha comprobado nada de Dios, es tiempo que lo haga. Y en este lugar se puede, no hay límite, nadie le va a negar que usted conozca más de Dios. Aquí está toda la bendición del Señor para ustedes. Vamos a ponernos de pie por un momento, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Yo me gozo de verlo aquí en esta tarde, cantar, alabar al Señor, participar. Yo me gozo y sé que van a llegar muchos jóvenes más. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que Dios nos ha dado, y vamos a seguir entregándole al Señor nuestras vidas como sacrificio. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, tu presencia, tu misericordia. Tu presencia, Señor, está en este lugar por medio de tu palabra. Has hablado a nuestras vidas, Señor. Tú eres un Dios santo. Tú mereces, Señor, la gloria. Tú mereces la entrega total de nuestra vida, Señor. Y quiero pedirte en esta hora que todo aquello que impide que nosotros nos entreguemos, todo altar ajeno, Señor, toda obra del enemigo, Señor, todo tropiezo, Padre, Señor, todo anatema en nuestra vida, todo altar, todo objeto de idolatría,
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido que eso sea quitado de en medio y que nuestra vida se ofrezca a ti, nuestro cuerpo, como un sacrificio vivo, de olor santo, de olor agradable para ti. Que no nos quedemos solamente en cantar o en asistir a la iglesia, sino que podamos entenderte, Señor, que podamos conocerte, que podamos saber más de ti, que podamos comprobar que tú eres real en nuestra vida, que podamos verificar, Señor, que tú eres real, Señor. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a los matrimonios, Señor, que están aquí con nosotros. Bendice, Señor, a los que ya son padres, madres, y bendice también a los que son jóvenes, adolescentes, Señor, en su desarrollo, en las diferentes etapas que ellos van pasando en la vida. Yo te pido que les acompañes, así como Jesús crecía, Señor, en estatura, en gracia, en sabiduría, Señor, para con Dios y para con los hombres. Señor, te pido que estés con cada uno de tus hijos, con cada uno de estos jóvenes, y seamos, Señor, un sacrificio continuo delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo, y pedimos tu bendición de lo alto, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento y ya dejo a nuestro hermano